sorprender. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y estamos con el paso número 5 ahora, base número 5. Gloria al Señor. Estuvimos hablando el jueves y el día de ayer, el base número 4. Gloria a Dios, pero ahora vamos a tratar de enseñar un poquito de este punto muy importante también para el crecimiento. Estamos hablando de esto, hermano, porque estamos en procesos. Estamos en proceso de recibir crecimiento tanto como nosotros espiritualmente, como también numeralmente. Vamos a leer Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Dice el versículo es capítulo 2, versículo 5 al 9. Vamos a leer esta lectura. Filipenses 2, 5 y 9. Gloria al Señor, y cuando usted lo tenga, dice un amén, un aleluya, gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Oiga bien el sentir que tenía Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Puede sentarse y el Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Del crecimiento que hemos estado hablando es, verdad, personal de la iglesia, tanto como en número, tanto como en conocimientos espirituales. Hemos hablado 4 bases que son bien importantes, que nosotros debemos de practicarla. Lo que estamos haciendo es recalcando cada base, acordándonos y hacer todo el esfuerzo de poderlo practicar. Cuando nosotros lo hagamos, lo practiquemos, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar, las cosas van a salir mejor, hasta las cosas salen más cómodos, salen más baratas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esto, de acuerdos, las cosas salen más fácil. Ahora, estamos hablando que la primera base que hablamos era leer la palabra de Dios. La segunda base estamos hablando que era la oración, ¿verdad? Tercera base pues era compañerismo, lo que es unidad, confraternidad, ¿verdad? Y la cuarta base, estamos hablando de ¿qué? Testimonio. Testificar de Jesús, hablar de Jesús. Gloria al Señor. Son 4 bases. Mire, si uno lee la Biblia, uno adquiere conocimiento. Si uno ora, va a ser un creyente firme, poderoso, que cualquier cosa no lo va a mover. Amén. Si es una persona que practica unidad, practica confraternidad, practica esa ayuda mutua, gloria al Señor, va a ser un creyente prosperado. Amén. Y si va a ser un creyente que testifica, que habla de Dios, da un buen testimonio y testifica del poder de Dios,
pues entonces va a ser un creyente productivo, porque va a aprender también a ganar otro para el Señor. Ahora, si no tenemos esas bases o no las practicamos, es decir, no las practicamos, es probable que ni nosotros mismos vamos a ser firmes dentro de la iglesia. ¿Ha visto personas que no son firmes, que duran un mes, 2 meses y para afuera? A los 6 meses regresan. ¿Por qué? Ellos no tienen ese fundamento. No hay, gloria al Señor, esa práctica de esas bases importantes que son para poder crecer espiritualmente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esta base número 5, que es la obediencia. Diga conmigo, obediencia, obediencia, obediencia. Hermano, nadie le gusta obedecer. Sí, hermano, nadie nos gusta que los mande. Nos gusta mandar, sí, pero que nos manden no nos gusta. Entonces no nos gusta obedecer. Y si obedecemos, hermano, ahí vamos. Casarlo a mí, y ardiéndole los pies de arriba. Entonces, la obediencia es una base, hermano, principal para el creyente. Para que sea un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un cristiano productivo. Si no nos dejamos mandar, estamos en problema. Súper problema. ¿Quién sos vos para que me mandes? A ver, la esposa le puede decir al esposo, yo no soy tu esclavo. ¿Verdad? El hecho que esté en Estados Unidos, no creas que vos me vas a mandarles el marido de la mujer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno no ha aprendido a ser obediente. Uno ha aprendido nada más ese machismo de mandar, ¿verdad? Y no obedecer. Ahora, tenemos que aprender en el Señor. Entonces, esa base es bien importante, es bien súper importante para ser buenos cristianos. La lectura que leímos es una lectura, hermano, bien, gloria al Señor, clave para esto. Gloria a Dios. Hablando del Señor Jesús, de nuestro Dios. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué sentir tenía Cristo? El sentir de Cristo no era que venía a mandar. Él venía para obedecer, para ser obediente. Es más, Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. Él dijo que había venido para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vea el sentir de Jesús. Y la palabra del Señor dice que nosotros como iglesia debemos de tener ese sentir de obedecer. Es algo duro, pero y ya vamos a ver algunos puntos bien importantes. Entonces el apóstol dice algo aquí en esta palabra preciosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios, oiga bien, ¿hasta dónde? ¿Quién entonces somos nosotros para no obedecer? El Rey de Reyes y Señor de Señores fue obediente. ¿Quién soy yo? Que ni siervo de rey soy todavía, ¿verdad? Si estamos hablando de reyes terrenales. Para no obedecer. Ahora, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, deja ese nivel
abandona ese nivel de poderío y se hace como un siervo. El siervo es para que obedezca, para que haga el trabajo que se le encomienda. Yo conocí un hermano allá en nuestro país que él no aceptaba que se le dijera hijo de Dios o varón o algo así, o no. Él quería que se le dijera todo el tiempo siervo de Dios, porque él me decía, yo soy siervo de Dios. El problema fue el día que lo mandamos que fuera a lavar los baños. Ahí fue el problema. Digo, yo no he venido para esto, dijo. Dios me ha llamado para otras cosas. ¿Y qué estamos hablando, pues? No quiere que se le diga otro nombre, sino quiere que se le diga siervo de Dios. Y el que es siervo de Dios, hermano, está dispuesto a servir en todo. Ahora, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, es decir, como nosotros, se humilló a sí mismo. Nada de altanería, nada de que se le subiera los humos a la cabeza, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Oiga, este era el sentir que tenía Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no crea que solamente de así rapidito iba a morir, no, le iban a torturar. Hermano, me imagino que cuando Jesús en una ocasión, y no es que me imagino, la lectura dice en una ocasión, Juan relata esta escritura, que dice que los soldados llegaron a querer atrapar a Jesús, y Jesús les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, pues ya os dije que yo soy. Es decir, no se estaba oponiendo. Es decir, que si a Jesús lo agarraron y lo iban a amarrar, hasta él dio las manos para que lo amarraran. Porque era tan obediente, tan dócil. Amén, hermano. Tan dócil que no se resistía a nada. Quieras o no, nosotros siempre cuando nos corrigen algo, va que no se deja de sentir mal uno. ¿Sí o no? Cuando alguien le dice, mira, no está bien lo que estás haciendo. Uno dice, sí es cierto, no, pero en el interior hay algo que no lo traga mucho uno. Dígame si es mentira lo que estoy diciendo. Porque nosotros tenemos ese ego, ¿verdad? Pero Jesús, me imagino, hermano, que Jesús, gloria al Señor, le decía, pone el pie aquí para poner el clavo. Jesús ponía el pie. Pon tu mano. Y Jesús ponía la mano. Dale un poquito más vuelta. Jesús acomodaba el brazo para que le pusieran el clavo. Porque fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Verdad que ser cristiano es más de estar sentado en una silla? Por eso es que algunos dicen, mejor no soy cristiano. Pues juego le va a caer. Es mejor ser obediente, hermano, aquí ahorita. Aleluya, que hay una esperanza, estar con el Señor en su reino, en su gloria. Amén. Amén. ¿Para qué estar en desobediencia? Que al final es el infierno, condenación. Mejor aunque no me guste, pero ahí voy a estar obedeciendo. Porque quiera si no nos va a gustar obedecer, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Porque al final Dios tiene algo para nosotros. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Y el versículo es 42. Quiero leer este otro versículo. Mateo, el capítulo es 26
Y el versículo 42. Esto fue cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní. Ya Jesús estaba en las últimas horas para ser entregado y ser crucificado. Pero vean las palabras que Jesús dice en el versículo 42 del libro de Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, oiga bien, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La obediencia es la acción de obedecer. Obediencia es acatar la voluntad. Si obedecemos a Dios, vamos a dejar que se haga todo a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando yo voy a obedecer, estoy acatando la voluntad de la persona. Por ejemplo, mi esposa, digamos un ejemplo, mi esposa quiere que yo le lave los trastes, que no lo hago, puedo poner ejemplo. Pero si ella me dice, y yo casi no quiero, pero al mismo tiempo yo le obedezco, estoy cumpliendo la voluntad de ella. Porque la voluntad de ella es que yo haga eso. Ahora, igual es Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos en todo. Y cuando nosotros le obedecemos en todo a Dios, entonces Dios está complaciendo diciendo: mis hijos están haciendo mi deseo, mi voluntad. Y eso es lo que a Dios le place. Si usted quiere tener problemas con el Señor, o yo quiero tener problemas con el Señor, pongámoslos al contra de Él. Pero si los ponemos a la voluntad de Él, todas las cosas van a salir bien. Jesús, Él aprendió a ser obediente. Y Él al último final dijo: si no se puede esta copa pasar, yo quiero, Señor, o quiero, Padre, que haga todo a tu voluntad, como tú digas, como tú quieras. Amén, hermanos. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que decirle al Señor: Señor, hágase lo que tú quieras conmigo esta tarde. No sé si alguna vez usted ha sentido como algo, cantar más fuerte, pero usted se queda. Ahí el Espíritu diciendo: haz la voluntad de Dios. Pero cuando no lo hacemos, entonces ya estamos en contra de la voluntad del Señor. El salmista David, en la profecía, en el salmo mesiánico, dice que él se agrada en hacer la voluntad a Dios. Es decir, que David se sentía complacido, se sentía bien, se agradaba en obedecer a Dios. Ahora, alguien puede decir: yo obedezco a Dios, a lo que no obedezco es a los hombres. Es un gran problema, porque si no se obedece también a los hombres, no puede obedecer a Dios, porque fíjese que a Dios no lo vemos. ¿Cómo puedo estar seguro yo que usted le obedece? ¿O cómo puede estar seguro usted que yo le obedezco si usted no ve que yo hablo con Dios, que yo veo a Dios? ¿A dónde se va a demostrar que obedecemos a Dios? Es cuando obedecemos a los demás. Cuando nosotros entendemos que alguien está en una jerarquía más alta que usted. Es decir, gloria al Señor, hay un liderazgo. Es decir, usted está en el trabajo, usted tiene su patrón. Aparte del patrón, tiene un encargado. Que quiera o no, ese encargado tiene que corregirle, mandarle en algo. Y si usted entiende la obediencia, usted le va a obedecer a ese encargado, a esa persona. Igual en la casa de Dios. Entonces, de ahí
se aprende a ser obediente y a hacer la voluntad de Dios, obedeciéndonos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Entonces el salmista dice en el Salmo 40 que leímos, la lectura que leímos cuando iniciamos, dice el Salmo 40 y el versículo, vamos a ver, versículo 8. Mire, el versículo 8 del Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mire, hermano, ¿hasta dónde llegó este hombre? Dijo, mi agrado ha sido hacer la voluntad de Dios. O sea, porque David todo que Dios lo que le mandaba, él lo hacía. No se hacía RBD. Él trataba de agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros agrademos a Él en todo. El que está en obediencia va a tratar de agradar a Dios en todo. El que está en obediencia y está en la voluntad del Señor va a leer la Biblia. Estamos hablando de los 5 bases, ¿va? Si usted quiere estar en la voluntad de Dios, en obediencia, va a leer la palabra del Señor. Si estamos en obediencia con el Señor, haciendo la voluntad de Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor. Si estamos en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a unir en trabajar juntos, en hacer las cosas juntos, en armonía. Si estamos en obediencia en la voluntad de Dios, gloria al Señor, vamos a testificar del poder de Dios. Vamos a hablar del Evangelio. Yo ayer estaba poniendo el ejemplo, ¿verdad? De los negocios que se proponen de ganar $1 más o ganar algo. Hermanos, si así fuera en el reino de Dios, las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de ganar alma igual. Gloria al Señor. Mire, si habemos 10 o 20 aquí y cada uno se propusiera en el mes traer a alguien, aunque no se convirtiera, pero traer a alguien, por ejemplo, que nos propusiéramos el otro domingo cada quien traer a alguien. Si habemos 10, el otro domingo hubieran 20. Si hubiéramos 20, otro domingo hubieran 40. Y así sucesivamente. Pero muchas veces uno no está en la obediencia o no está el querer hacer la voluntad de Dios. Pero David dice que para él el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que no se había apartado de la palabra de Dios. Si no es difícil hacer la voluntad o ser obediente, yo sé que es difícil, el Señor nos puede ayudar. Solamente tenemos que pedirle a Él, gloria a Dios, que nos ayude a ser obediente. Por eso, en el capítulo 6 de Mateo, gloria al Señor, me gusta estas partes que Jesús trató de enseñarle a los discípulos. Gloria al Señor. Y fueron estas palabras, el capítulo 6 de Mateo. Hay una palabra ahí que me gusta cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos. Gloria al Señor. Capítulo 6 y el versículo, vamos a ver, 10. Dice el Señor Jesús cuando Él está enseñándole a orar a los discípulos. Vosotros pues cuando oréis así, dice,
Padre nuestro, es el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que el principio de la oración tiene que ser todo bajo la voluntad de Dios. Mire hasta dónde llegó el Señor cuando le enseña a orar a sus discípulos. Y le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo todo se hace la voluntad de Dios. Allí no se hace la voluntad del arcángel Miguel. No se hace la voluntad a la voluntad de los ángeles. No se hacen las cosas a la voluntad de los querubines. Todo en el cielo se hace bajo la voluntad de Dios. Todos le obedecen a Dios. Todos adoran a Dios. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor dice, así como está haciendo todo ahí arriba, que todo es en obediencia para Dios, este reino aquí en la tierra, todo tiene que ser también bajo a la obediencia de Dios. Ahora, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de obedecer todo lo que la palabra del Señor dice. Podemos hacer un fin de números. ¿Qué es lo que Dios nos manda que tenemos que obedecer? Obedecer en orar, obedecer en ayunar, obedecer en no criticarnos unos a otros, obedecer no juzgarnos unos a otros, obedecer huir del pecado, obedecer amarnos unos a otros, obedecer ofrendar, ahí no me gusta, ¿verdad? Obedecer en diezmar, ahí tampoco me gusta, ¿verdad? Obedecer, practicar la santidad, seguir la paz uno con otro y con todos. Bueno, tantas cosas que Dios menciona. Eso es obedecer. Y cuando nosotros estamos haciendo todo eso, estamos bajo la voluntad de Dios. Veamos otro versículo. Gloria al Señor. El peligro de no obedecer y de no hacer la voluntad de Dios. Podemos poner ejemplos. El peligro de desobedecer las leyes terrenales. Amén. La ley ha puesto un stone ahí, ha puesto una luz por ahí, ha puesto una cámara por allá. Desobedezcámosla a ver qué tal nos va a ir. Un ticket de no sé de cuánto le llega de 150 de una luz que se pasó en rojo, ¿verdad? Y si le va bien, y si no, pues también lo llevan a la cárcel, a corte. Eso es el beneficio o el resultado de desobedecer la ley. Pero cuando uno va pendiente obedeciendo, uno está haciendo la voluntad de lo que la ley está pidiendo. No estamos en problema. E igual es con el Señor. Si nosotros estamos en desobediencia con el Señor, nosotros estamos teniendo ya problemas con el Señor. Y al final tendremos consecuencias. Entonces, nos sale más fácil, aunque no nos guste, nos sale más fácil ser obediente. Amén, hermano. Ser obediente. No nos quedemos al culto, honremos al Señor. Oremos a Dios, cantemos al Señor, alabemos a Dios, busquemos de Dios. Eso es estar en obediencia en la voluntad del Señor. Mire, consecuencia de la desobediencia. Hay muchos. Si usted quiere leer en su casa todo el capítulo 28 de Deuteronomio, se va a dar cuenta toda la consecuencia, los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Pero nada más quiero leer aquí lo que dice Mateo, el capítulo 7 y el versículo es 21. Veamos lo que dice Mateo 7, 21. Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le dejo tarea. Busque y escriba en un papel en su casa cuando esas 2 horas que aparta para leer la Biblia. Y el otro primer sábado del otro mes del ayuno usted me trae esa página, porque me va a servir a mí también. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y usted empieza a investigar qué será lo que Dios le agrada, qué será lo que Dios no le agrada. Y ahí usted va a ir viendo algunas cositas que usted está haciendo que a Dios no le están agradando. Y usted la va a estudiar por usted mismo sin necesidad que Dios se las diga. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si empezamos a buscar la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Dios es que estemos adorando al Señor. Él dice que vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta y se aparte del pecado, huya del pecado. La voluntad de Dios es que todo hombre se convierta de sus malos caminos, de práctica de ciertas cosas, que poco a poco vaya olvidando eso. La voluntad de Dios es que todo hombre se salve. La voluntad de Dios es que todo hombre se bautice en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es que todas las personas, gloria al Señor, escapen del castigo eterno. La voluntad de Dios es que seamos firmes. La voluntad de Dios es que crezcamos en fe, crezcamos en conocimiento. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que perseveremos hasta el fin. La voluntad de Dios es que vivamos una vida santa, agradable delante de Dios. Nosotros como cristianos, si tenemos estas bases, vamos a ser cristianos firmes y vamos a ser cristianos que también vamos a taparle la boca al enemigo. Al enemigo. No vamos a dar razón, motivo para que el enemigo hable o nos critique, ¿verdad? De cosas. Dice Primera de Pedro 2:15. Quiero leer este versículo. La voluntad de Dios está en esa obediencia de darle gracias a Dios en todo. Y vea cómo nosotros podemos taparle la boca al enemigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Si usted lee el versículo 11 en adelante se va a dar cuenta de lo que Dios está diciendo. Pero yo solamente quiero leer el versículo 15. Dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Por eso, hermano, tenemos que procurar no hacerle mal a nadie, ni hablar mal de nadie. Si vamos a ver a alguien que está cometiendo un error, es mejor que no se lo diga usted a nadie si usted lo vio. No se lo diga a nadie. Porque a veces uno dice, mire, y va a la iglesia, y de repente uno tiene su amigo, su amiga le cuenta, no, que no viajaste, que no, no, ahí es problema. Ahí es problema. ¿Sabe qué vamos a hacer mejor? Llevemos en oración a esa persona. Vamos a ayudarle, porque todos estamos en este camino. Amén. Si yo lo veo a usted en un error, hermano, yo no lo voy a decir, hermano, ya no venga a la iglesia. No, voy a tratar con usted, hermano, no se quede, aunque esté con error, traiga ese error aquí a la iglesia. Y Dios aquí lo va a sacar, va a sacar ese problema, ese mal que tiene, pero no se vaya de la iglesia. O dígame usted que yo vaya enfermo y vaya al doctor y el doctor diga, tú traes el COVID, date para afuera, no te ocupo aquí. No, el objetivo del doctor es sanarlo, darle una medicina.
Es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos vengamos aquí con defectos, con problemas, con errores, no importa. Dios quiere tenerlos en medio con todos esos errores, porque es aquí donde Dios puede trabajar para ayudarle a usted a sacarle todo lo que no sirve. Pero a veces el creyente que todavía, o el cristiano que todavía no tiene conocimiento, ¿qué hace? Juzgar a esa persona. Lugar de ayudarle. No, mejor ayudarnos. Y si no tenemos cómo ayudar, sí, pero en la boca. Si no hay palabras adecuadas para ayudar o cómo ayudar, mejor no digamos nada. En la guerra cualquiera puede caer. Ahora es él, mañana puede ser yo, puede ser usted. Así que mejor procuremos ser fiel al Señor en obediencia. Y dice aquí, el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo mejor que podamos. Y cuando hagamos lo mejor que podamos, no vamos a darle chance que el enemigo nos señale y nos diga, ve de balde son creyentes eso. No, porque ellos se dan cuenta que nosotros estamos tratando de hacer lo mejor. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Ya para terminar, quiero leer otro versículo de Primera de Juan. Gloria al Señor. Vamos a leer este pasaje bíblico. Mire, hermano, el obediente, el que está en la voluntad del Señor, va a ser un creyente firme, un cristiano que va a permanecer firme. No importa lo que venga, él se va a mantener estable. Amén. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos. Mire esa expresión. Todo lo que hay en esta vida, todo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los creyentes que no son firmes y que no permanecen firmes es porque no están en la voluntad de Dios. Y se ha dado cuenta usted que todo aquel que se retira y se va, siempre va diciendo, por alguien o por fulano me voy. ¿Por qué no aceptar que muchas veces somos nosotros los que cometemos el error, somos los culpables? ¿Verdad? Allí es donde vamos a demostrar que de verdad somos valientes. Pero muchas veces lo que hacemos es criticar y decir por esto y por esto me voy. No, que sea sincero y que diga no estaba en la voluntad de Dios. Porque el que está en obediencia, obedeciendo la palabra del Señor, en la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Nada lo va a sacar. Puede ser que se mueve, llega un momento de debilidad, pero nunca llega el momento de irse. Siempre trata de solucionar el problema y permanecer firme en el camino maravilloso del Señor. Póngase de pie. Es bien importante entonces que nosotros tomemos bien en cuenta practicar estas bases. Número 1, leer la palabra de Dios. Número 2, orar mucho al Señor. Número 3, ser unidos. Número 4, testificar, dar testimonio del poder de Dios. Y número 5, ser obediente a Dios como ser obediente a los líderes de la iglesia. Si nosotros practicamos esas bases, hermano, no vamos a ser cualquier cristiano. Vamos a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dé la fuerza, nos ayude para poner en práctica todas estas cosas, que el beneficiado pues seremos nosotros y para todo aquel que venga. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, en este momento por el consejo de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, Jesús, de gloria para mi vida y para la vida, Señor, de los que estuvimos en esta tarde, Jesús. Oh, Padre de la gloria, muchas gracias, Cristo, muchas gracias.
Hay poder en tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, poner en práctica estas cosas importantes, Señor. Leer tu palabra, orarte mucho a ti, pedirte a ti, confiar en ti, Señor. Ayúdanos para ser unidos, Señor, estar en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo pensar, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, poder compartir tu gloria, Señor, compartir, Señor, cosas grandes que tú has hecho, Señor, con cada uno de nosotros. Poder, Señor, ser obediente a tu palabra, ser obediente a ti, Señor. Que cada día, Señor, queremos ser lo mejor, Jesús. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser, Señor, de la gloria, una iglesia que de verdad, Señor, estamos haciendo todo el esfuerzo de hacer el bien, Señor. Y de esa manera, Jesús, estar bajo tu voluntad, Señor, para que todas las cosas nos salgan bien, Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Cristo. Muchas gracias. Que la paz tuya, Señor, el amor tuyo, Señor, puede estar con cada uno, Jesús, de los que estamos en esta tarde, Señor. Llévalos con bien a nuestras casas. Llévalos con bien a nuestros hogares. Los que están enfermos, Señor, pongo en tus manos, hermana Carmen, Señor. Yo sé, Dios amado, que tú estás restaurando esa salud, Señor. En el nombre de Jesús, así bendíganos a todos, Señor, en esta preciosa y bella tarde, Jesús. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias. Dele un aplauso al Señor Jesús en esta preciosa y bella tarde. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Mañana pues oración de 8 a 9. El jueves el culto, si Dios no ha venido. Dios les bendiga en esta tarde.